Buenas tardes. Ya estamos de vuelta para nuestro estudio en la Epístola a los Efesios. Y vamos a mirar los textos que empieza con el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9. Un texto un poco difícil. Pero hablando de difícil, ya hemos estado todos pasando por tiempos un poco más difíciles que normal. Aquí en el Quebec ya estamos bajo toque de queda. Me dicen que es la primera vez desde más de un siglo que tenemos un toque de queda aquí. Es a las 8 de la tarde. Eso no es demasiado duro. Nos gustaría poder ir comprando normalmente en todas las tiendas, pero la mayoría están cerrados, lo que es difícil para ellos, aún más que nosotros, ¿no? Y hasta las tiendas donde se vende comida, todo lo que no sea comida no se puede vender, para no dar una ventaja injusta a ellos sobre las tiendas que tuvieron que cerrar. Entonces, es algo complicado. Complicado para el gobierno de poner las medidas de seguridad de manera que sea justo y al menos al mismo tiempo prudente. Pero los tiempos así exigen medidas un poco más fuertes, ¿no? Yo no sé cómo lo están pasando ahí en Honduras sobre esto o en Guatemala. Espero que la situación esté un poco mejor, pero me imagino que tenemos por unos cuantos meses todavía antes de salir de ese atollo. Bueno, ya sabemos que hay tiempos que han sido mucho más difíciles que esto. Durante el tiempo de lo que se llamaba gripe español, la gente moría como moscas. Y en tiempos más pasados, durante la peste negra, la peste bubónica, era horrible. ¿eh? Dicen que la tercera parte del tierzo del mundo, de la población de la Tierra, murió. Y obviamente durante las guerras. Entonces ya lo tenemos bien cuando comparamos con eso. Y no podemos quejarnos demasiado. Solo ora por las autoridades pidiendo que Dios les dé sabiduría a través de todo esto. Y hay autoridades por las cuales yo no he votado, porque voto por otro partido, pero eso no significa que no debo apoyar sus esfuerzos para, para disminuir o minimizar los efectos de la pandemia. Bueno, ya vamos a nuestro texto en Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta 6:9. El título que he dado a esto es Dictadura o Liderazgo, porque se está hablando de situaciones de cierto nivel de autoridad y de sumisión, sobre todo. Y es interesante que dice a todos que se sometan, no solo los que no están en la autoridad, lo que es bastante interesante. La crisis que hubo últimamente, esta semana, en Estados Unidos, creo que fue el resultado de un jefe de gobierno que no quiso someterse a la decisión de su pueblo y todavía no quiere. Y entonces, bueno, ya vemos la consecuencia. Y claro que él ha animado a una gran parte de la población a no someterse. Y entonces ya vemos que hasta las más altas autoridades necesitan aprender la sumisión también. Y eso no es siempre fácil. No es siempre fácil cuando estamos convencidos de tener la razón.
Pues en Efesios capítulo 5, versículo 21, empiezo la lectura en la Biblia Reina y Valera. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, ese pasaje es bastante difícil por mucha gente porque toda la cuestión de sumisión es muy difícil. Y a veces está interpretado mal de un lado u otro. Ese texto es probablemente uno de los más abusados en todas las escrituras. Muchas personas ven ese texto como siendo una licencia para abusar de la esposa o de los hijos y de los siervos. Sin embargo, al leerlo es muy obvio que la intención es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando habla del hombre y de la mujer, ¿cree usted verdaderamente que significa que el hombre manda y la mujer obedece y punto? No dice esto. Y para entenderlo hay que mirar bien el primer versículo del pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el versículo 21 del capítulo 5. El resto del pasaje se escribe principalmente con verbos al gerundio. Eso significa haciendo como descripción de cómo someterse. Las casas estando sujetas. Maridos amando, hijos obedeciendo, padres no provocando. Son formas de sumisión. Todas esas son formas de sumisión. Porque dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Solo que las formas de sumisión
pueden incluir diferentes aspectos. Es obvio en el texto que todos no tienen el mismo papel. Eso sí que es obvio. Pero no se trata de superioridad o de inferioridad de quien sea. Se trata de orden en la familia, en la casa, en el campo de trabajo. Cada miembro de una casa debe colaborar en sumisión a los demás conforme a su posición y papel en la casa. Por ejemplo, hay una sumisión que acepta una otra autoridad o liderazgo, es decir, que acepta que otra persona tenga autoridad o liderazgo sobre él. Por ejemplo, las casadas, habla de las casadas, que ellas reconozcan el liderazgo de sus maridos con respeto. Es decir, que el hombre por naturaleza tiene esa necesidad de sentirse respetado más que otra cosa. Pero se trata también de orden en la casa. No se puede tener dos últimas autoridades en el sentido de uno que está luchando contra el otro. Eso es horrible, es un jaleo terrible. Imagínese por los niños también que intentan ver su camino a través de todo esto. El papá dice una cosa, la mamá dice al contrario y cada uno impone su autoridad. Sería un infierno, ¿no? Pero tampoco se trata de una sumisión ciega ahí. La mujer comparte el liderazgo de su marido en la familia. Se apoyan mutuamente. Hay alguien que intentó decir que la mujer tenía que obedecer a su marido, aun si su marido le decía de hacer algo que fuera malo, porque era la responsabilidad del marido y que la mujer no tenía nada que decir en eso, solo obedecer. Eso es muy falso. Cada persona es responsable por sí mismo. Cada persona tendrá que responder a Dios por sus acciones. Pero entonces la mujer comparte el liderazgo de su marido en la familia. Los dos son uno. Se trata también de un cierto nivel de conformidad a la cultura del tiempo ahí. Por ejemplo, en una sociedad donde la mujer no tenía ningún derecho, su sumisión era necesariamente más completa, digamos, sencillamente por su propio bien, no tenía elección. Pero aquí se trata de mucho más que eso. Se trata más bien de una sumisión voluntaria, motivada por el amor y el respeto, de aceptar la autoridad, de aceptar el liderazgo, por amor y respeto, y para el bien de toda la familia. No porque es inferior. No es porque tiene que ser una mujer que dice, sí señor, lo que usted diga señor, y que la mujer no puede pensar por sí mismo. No se trata de esto. Entonces, sí, la mujer tiene que aprender, tiene que estar aceptando el liderazgo del marido normalmente. Yo creo que hay excepciones en esto. A veces el marido puede ser loco. Y vemos, por ejemplo, la cuestión de Nabal en el Antiguo Testamento, donde la mujer actuó contrario a su voluntad. ¿Por qué? Porque vio que su marido estaba actuando en insensato. Y ella probablemente salvó la vida de toda la casa. Pero la sumisión de los hijos es por su principio de estar bajo disciplina. Y obviamente hay diferentes edades. Un niño de 4 años no se somete en la misma manera de un hijo de 16 años, o un hijo de 18 años, o un hijo adulto. Pero los hijos que están en casa no tienen la misma experiencia de vida, necesitan seguir las consignas de sus padres.
otra vez. Si los padres son locos, o si los padres son absolutamente locos, es que los hijos que empiezan a saber lo que están haciendo tienen que actuar diferentemente. Estamos hablando aquí de situaciones normales, no situaciones anormales. A medida que van creciendo esos hijos que están aprendiendo y madurando, su sumisión gradualmente toma otra forma. Por ejemplo, un hijo o una hija adulto que vive en casa de sus padres tiene cierta sumisión por respeto a los dueños de la casa, pero cuando son adolescentes todavía necesitan aprender cómo comportarse, las normas de seguridad, etc. Resistir a la autoridad es una forma de orgullo y no demuestra una actitud cristiana, nada. Y eso incluye hasta si los padres no son cristianos y los hijos son cristianos, eso no significa que no deben someterse a la autoridad de sus padres. Si los padres le dicen que no deben ser cristianos, pues no, hay que obedecer a Dios antes de los hombres. Pero normalmente la mayoría de los padres no cristianos van a usar su autoridad generalmente para bien, para cosas que están sensatos. Va a decir a un niño de 5 años de no correr en la calle donde pasan los carros. Va a decir a un muchacho de 14 años que no fume, que no tome. Van a decir a los muchachos que quieren que estén ahí a tal hora para comer. Pues los hijos, si se van rebelando, ¿qué están cumpliendo exactamente? ¿Están mostrando que son inteligentes? No. Están haciendo el tonto, están haciendo el necio, el insensato. Y es generalmente por puro orgullo. Nadie me dirá a mí qué hacer. Entonces, es por eso que la actitud cristiana, estoy hablando del cristianismo del Nuevo Testamento, no todo lo que se llama cristiano, es una actitud que sepa ser humilde. ¿Recuerdan cuando hemos mirado las bienaventuranzas? En capítulo 5 de Mateo, y decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y manso no quería decir que no tienen carácter. Manso quería decir que tenían suficiente fuerza y tenían suficiente confianza en sí mismo para estar capaces de aceptar la autoridad de otro. Pues ya sabemos, ellos no deben obedecer órdenes que van en contra de la palabra de Dios, pero que sea claro. Sin embargo, deben desobedecer en tal caso con una actitud de respeto y estar preparados para vivir las consecuencias, para subir las consecuencias. De la misma manera que ahí fuera en la ciudad, si nos dicen la gente que, no sé, bueno, tomamos el ejemplo de Daniel, en el libro de Daniel. Hicieron una ley que honraba a otro que al rey, que fuera echado en el foso de leones. Pues Daniel desobedeció. Desobedeció, pero sabía que tenía que subir la consecuencia. Fue echado en el foso de leones. Y ya sabemos cómo salió eso, Dios le protegió. Pero a veces Dios permite que lo pasemos bien, mal, es cierto. Dios es soberano. Pero que, como dijo Pedro en su primera epístola, que no lo pasemos mal por haber actuado mal. Que si tenemos que pasar mal, pasar problemas con las autoridades, debe ser únicamente por haber obedecido a Cristo. ¿Qué quería decir ahora para los hijos?
que tener larga vida sobre la tierra. ¿Se ha fijado esto? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es el versículo 1 del capítulo 6. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escucha, ya sabemos, tenemos un problema porque sabemos que hay gente que han obedecido a sus padres y tienen una vida muy breve. Hay gente que obedecen a sus padres y no les va bien en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Es un error? No, no es un error. Se los explico. Está citando el mandamiento en el Antiguo Testamento. Está diciendo, en los mandamientos del Antiguo Testamento, esto fue el primero que tenía esa promesa de tener larga vida y que le vaya bien. No está repitiendo la promesa, no está diciendo que la promesa actualmente se aplicaba. Es que había promesas para la nación de Israel que Dios utilizaba las circunstancias de la nación de Israel para demostrarles la fuerza de su mano y también demostrarles su presencia y la realidad de sus mandamientos. Israel era como un modelo con que Dios trabajaba. Pero ahora no somos una nación. Y ya sabemos que nuestra esperanza es una ciudad celestial, como la esperanza de Abraham. Y no es aquí en la tierra, o no en esta tierra. Se habla de nuevos cielos y nueva tierra y bueno, eso vamos a entender, vamos a entender más adelante, ¿no? Pero mientras tanto, todo el Nuevo Testamento demuestra que los creyentes tienen la vida difícil, que los creyentes pueden morir muy joven, que los creyentes pueden sufrir y ser perseguidos y estar enfermos y todo el resto. Entonces estaba citando una promesa del Antiguo Testamento para demostrar que ese mandamiento en el Antiguo Testamento tenía una gran importancia, siendo el primer mandamiento que llevaba consigo una promesa. Eso era la idea. Entonces, porque a veces tomamos promesas como si fueran promesas particulares para nosotros y somos decepcionados cuando no parece salir así. Ahora bien, hay que decir que en principio, obedecer a sus padres probablemente le ayudará a vivir más tiempo. Le ayudará a pasarlo bien, eso seguro. Pero no hay garantía. No hay garantía. Y ya hemos visto tragedias, ¿no? Por eso, he conocido jóvenes obedientes que han muerto muy joven. Y se estaba refiriendo a una promesa que había hecho la nación de Israel si se sometían a los mandamientos. Bajo la ley, eso había sido el primer mandamiento que llevaba una promesa en aquel entonces. No estaba diciendo que la promesa seguía vigente, aunque la obediencia a los padres bien puede ser saludable y a veces proteger sus vidas. Luego vemos la sumisión de los siervos, lo que varía según su situación. En aquel tiempo, algunos de los siervos eran esclavos y no tenían remedio. Resistir para ellos podía ser fatal. Pero Pablo les exhortaba a obedecer no solo por fuerza, sino por amor y por sumisión a Dios, no solo por temor a sus amos. Un poco al principio de Jesús, cuando dijo si un soldado les obliga a llevar su equipaje durante una milla, como tenían el derecho de hacer, parece, pues anda 2 millas con él. Asumiendo que
que el soldado tenía 2.000 millas para caminar. Entonces, de hacer más de lo exigido. Hubo también siervos que trabajaban por un sueldo, no solo de nuestros días. Y eso es más lo que tenemos hoy en día, sin embargo. Y a veces el sueldo puede parecer demasiado poco. A veces es demasiado poco. Y a veces es casi como esclavitud. Y a veces puede ser muy generoso. Pero no importa, si se ha contratado un servicio, la integridad exige que se dé ese servicio que es por el cual se ha contratado. Si se hace por amor, como se debe hacer, porque el cristiano es alguien que ama, el verdadero cristiano, entonces se hace más de lo exigido. Y se hace gozosamente, se hace voluntariamente, se hace lo mejor que uno puede hacer. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué hacer en nuestros días cuando se trata de huelgas y sindicatos? ¿Un cristiano debería formar parte de un sindicato? ¿Debería participar en una huelga? Pues hay que preguntarse, ¿el sindicato es algo que ha sido formado bajo la ley del país? Si es cierto, entonces, ¿por qué no formar parte? Y en muchos trabajos es exigido de formar parte. En un país donde es legal tener un sindicato, ese sindicato es también una de las autoridades sobre el obrero. Ya está trabajando tanto para el sindicato como para la empresa. Así, si el sindicato ha decretado una huelga, hay que someterse a eso. Que uno esté de acuerdo o no, puede ser que no está de acuerdo con tal huelga, pero su sindicato ha decretado, quizá la mayoría han votado por eso y eso ha sido hecho. Pues yo creo que tiene que someterse a eso también. Pero también a los jefes. Y a veces es difícil hacer los dos. Pero cuando el sindicato ha declarado una huelga que es legal, pues eso es la autoridad. Pero no tiene que participar a insultos hacia la empresa o hacia el empresario, ni hacer daños a la empresa. Eso romper ventanas y destrozar propiedad, no, en absoluto. No debe hacer. Uno, porque es ilegal. Otro, porque no es amor. No es amor. Y el amor se somete. Sencillamente detener el trabajo porque el sindicato lo exige. Nada más. Y cuando la huelga termine, volver a meterse al trabajo y trabajar con ganas. Trabajar lo mejor que pueda. Es obvio que en todo eso el obrero o el siervo no tiene menos dignidad o importancia que el jefe o el empresario. Simplemente que están, al menos por el momento, en distintas posiciones. Ahora bien, hemos hablado de la sumisión de la mujer, de los hijos, de los obreros. Hay otra clase de sumisión, la que se ejerce por la persona que tiene más autoridad o más liderazgo. Por ejemplo, el marido, la sumisión del marido o el jefe de la familia. ¿Tiene que someterse también? Pues sí que tiene que someterse. El texto dice que debe amar a su esposa igual como Cristo amó a la iglesia. Pues ¿qué hizo Jesús? Él mostró su amor cuando lavó los pies de los discípulos. Eso era una posición de sumisión. Y aún más cuando murió por la iglesia, para que la iglesia pudiera ser presentado a Dios limpio y justificado.
Por eso, el bienestar de la esposa es en gran parte, la responsabilidad de su marido. Igual como al revés. El marido debe estar pendiente de los deseos de su esposa. Hasta en las relaciones sexuales, según 1 Corintios 7, si el cuerpo del marido pertenece a la esposa, igual como el cuerpo de la esposa pertenece a su marido. ¿Han leído 1 Corintios 7? Es muy fuerte eso. Entonces, el marido no puede decir, yo hago cuando yo quiero, ¿no? Y todo es para mí. El propósito de un marido amante debe ser que su esposa siga creciendo en el Señor, y en eso se ayudan mutuamente los dos. A veces la esposa tiene más madurez espiritual que el marido también. Pero el marido quiere contribuir a esto de todos modos. Disculpa. Por tanto, un marido que obedece al Señor no va a exigir una obediencia de parte de su mujer. Más bien va a hacer que su mujer querrá seguir su liderazgo. Luego los padres. La sumisión de los padres a los hijos. De paso, cuando hay una familia, hay padres, quizá hijos, y hay un bebé nuevo nacido, ¿quién domina en la familia? ¿No es el bebé nuevo nacido que domina? Él grita, ¡ah! ¿Y qué pasa? ¡Uy, que tiene! Uy, hay que cambiarlo de pañal o algo, ¿no? O tiene que comer. Y todos hacen la voluntad del bebé. Él domina. Ahora bien, ¿el bebé es el líder en la familia? Pues no, es una idea risible. Por eso digo que liderar y dominar son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Bueno, los padres están ahí, los dos padres, el padre y la madre, están ahí para servir a sus hijos. En muchas maneras. Cuando son más pequeños hay que servirles mucho, en muchas maneras, ¿no? De paso, los papás, espero que ustedes también sepan cambiar de pañal a un bebé. Porque es tanto su trabajo que el trabajo de su mujer. Quizá no les pueden dar pecho, pero les pueden cambiar de pañal. Pueden ayudar a darles un poco de comer a cucharadita mientras la mujer está haciendo otra tarea si tiene, ¿verdad? Bueno, los padres están ahí para servir a sus hijos y más adelante por medio de la enseñanza también y de la corrección. La corrección no significa el palo. La corrección significa enderezar el camino. Y hay muchas maneras de hacerlo. De enseñar. No se trata de producir niños rey ahora. De hacer toda la voluntad de los niños. El niño quiere, sí, eso es lo que quiere. En muchas familias, el hijo, especialmente el hijo mayor, es un niño rey. Y ¿sabe qué? Eso es horrible para el niño. No es feliz. Y como adulto no estará feliz. El niño rey como adulto va a hacer que muchas otras personas sean muy infelices también. Enseña a su hijo que no todo puede ir conforme a su voluntad. Eso es una de las cosas más importantes que le puede enseñar. Producir un niño rey no es amar, no es enseñar, no es corregir. Se trata de preparar a los hijos para estar capaces de enfrentar los retos de la vida como adultos. Para eso los hijos necesitan sentirse amados
y cuidados. Eso es muy importante. Amados de manera incondicional. Pero también deben ser respetados como seres humanos creados en la imagen de Dios. Y siempre ejerciendo una autoridad sobre ellos. Piensen en la familia de José y María con Jesús. Y Jesús tuvo otros hermanos. Pues ellos tuvieron la responsabilidad de criar a sus hijos. Y Jesús era ahí el primero. Hijo de María y hijo adoptivo de José. Sin embargo, ellos sabían algo de quién era. Quizá no lo entendían del todo. Pero sabían que era muy especial de Dios. El rey, mira, ellos fueron testigos de que los magos del oriente vinieron a dar esos regalos a Jesús y honrarlo. El rey de reyes. ¡Wow! Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Criar a un niño rey? No lo creo. No lo creo. Ellos tuvieron autoridad sobre Jesús cuando estaba niño. Y lo criaron, lo enseñaron. Me imagino que José lo habría enseñado a hacer carpintería. No sé, la Biblia no especifica exactamente cómo lo hicieron. Pero creo que lo criaron bien. Quizá los padres creyentes necesiten tener algo de este mismo respeto, porque estoy seguro que guiando a su hijo como niño, lo respetaron. Y si los padres creyentes necesitan tener algo de este mismo respeto hacia sus hijos mientras les crían y enseñan y corrigen, ¿por qué? Porque esos hijos, quién sabe, quizá un día llegarán a ser también hijos nacidos de nuevos. En otras palabras, hijos de la familia de Dios. Y eso es algo muy especial. Y se trata con mucho respeto y amor. Nunca, nunca, nunca con desprecio. Y aun cuando hay que enseñarles y hasta corregirlos, hacerlos sin desprecio, sin menosprecio. Cuando los padres quieren simplemente dominar a sus hijos, pues los hijos no aprenden mucho. Y los padres no están haciendo lo que están llamados a hacer tampoco. Y luego la sumisión de los jefes de empresa, los amos. A veces uno dice, mira, yo he hecho esta empresa, yo hago lo que quiero y ellos tienen que obedecerme y no importa sus pretensiones. Yo soy superior a ellos. Pues eso no es cierto. No tiene nada de superioridad. Y la manera en que los jefes tratan a sus empleados demuestra cuál es su carácter. Un jefe que se cree superior a sus empleados se equivoca grandemente. Simplemente que la vida le ha prestado circunstancias distintas. Pero no es superior o mejor que sus empleados. Están llamados a tratar a sus empleados con respeto, con honestidad. Por ejemplo, pagarlos a tiempo y adecuadamente. Si usted es jefe de empresa o si usted ha pedido a alguien que haga trabajo por usted, págalo a tiempo. No diga, pues ya le pagaré más adelante. Y págalo lo que usted ha contratado a hablarle. Quizá un poco más si encuentra que ha hecho muy bien su trabajo. También, pues, hablarles con respeto, no con altanería. ¡Oye, usted, haga eso! No es una manera de hablar a nadie. A nadie. Esa persona quizás será con usted al cielo, en el reino de Dios. Quizá no lo es ahora, y quizá lo es, pero algún día podría ser, usted no lo sabe. De todos modos, es una persona creada a la imagen de Dios.
y una persona que tiene la estampa de Dios en él. Y usted debe reconocer esto y respetarlo y honrarlo. Entonces, pagarlos a tiempo adecuadamente, hablarles con respeto y no con altanería. Entre el jefe y el empleado hay un contrato que debe ser respetado por ambos. Un jefe cristiano, pues, tiene que demostrar integridad, respeto y consideración por sus empleados, porque les ama. Es así que demuestra su sumisión a Dios. Porque en todas esas personas que hemos visto, todos deben estar sometidos a Dios. Y su sumisión a Dios hace que todo eso va a funcionar. Ahora bien, en esta relación de sumisión mutua, en todas estas relaciones, no todos son necesariamente cristianos, ya hemos dicho. ¿Qué hacer entonces? Pues exactamente lo mismo. Usted actúa conforme a la voluntad de Dios y el otro va a responder a Dios por sus acciones o falta de acciones. La actitud de usted no depende de la actitud del otro, nunca. Depende más bien de la relación que usted tiene con Dios, que produce en usted un amor y un respeto hacia el prójimo. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Le cuesta a usted someterse a lo que Dios dice? Piensa en cuánto Dios le ama. ¿Cuánto ha hecho Él para usted? ¿Hasta qué punto se humilló y sufrió y se sometió para que usted pudiera entrar libremente y sin culpa en su gran familia? Teniendo esto en cuenta, no debería ser demasiado difícil someternos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga abundantemente, que les dé una buena noche de descanso y someternos a nuestros gobiernos cuando hacen cosas para nuestro bien.